Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Exacto, vamos a hablar de cómo incorporar la perspectiva de género en vuestros temas, en la programación didáctica, vamos, en todo. Y para eso tenemos un artículo que nos va a servir como guía. Así es. Un artículo que explica cómo abordar este tema de forma eficaz, preparados para entender por qué es tan importante. Pues vamos allá. En esta inmersión vamos a desmenuzar ese artículo para que os quedéis con las ideas clave y argumentos sólidos sobre la importancia de la perspectiva de género en la educación infantil. Exacto. No es una moda pasajera, esto es algo fundamental en la educación actual. Totalmente de acuerdo. Empecemos por lo básico. ¿Por qué es tan importante la perspectiva de género en las oposiciones? Bueno, el artículo nos da varias razones de peso. Y no se trata solo de teoría. No, para nada. Afecta a la práctica diaria en el aula. Y al final, ¿a cómo se evalúa a los futuros maestros y maestras? Exacto. Integrar la perspectiva de género responde a exigencias legales, pedagógicas y éticas. O sea que no es opcional. No. La legislación actual lo exige claramente. ¿Y a qué leyes se refiere concretamente? Bueno, por ejemplo, a la LOMLO. La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación, para que nos entendamos. Y eso es. Esta ley establece la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como uno de los principios fundamentales del sistema educativo. O sea que la perspectiva de género debe estar presente en todas las etapas educativas. Exactamente. Desde infantil hasta la universidad. Y no solo la LOMLOE, ¿verdad? No, también el Real Decreto no extintas disieran dentios. Que fija las enseñanzas mínimas de la educación infantil, si no me equivoco. Correcto. Y este decreto incluye, entre sus objetivos, la educación en valores y, muy importante, la promoción de la igualdad de género desde las edades más tempranas. Es decir, que la igualdad debe ser un pilar desde el primer día que los niños y niñas pisan la escuela. Exactamente. Y esto no es solo algo a nivel nacional. No. El artículo también destaca la dimensión global de esta cuestión. Interesante. Cuéntanos más. Pues mira, el texto nos recuerda el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de la ONU, el ODS 5. Ajá. Este objetivo hace un llamamiento a todos los países para que garanticen la igualdad de género y empoderen a todas las mujeres y niñas. O sea que al integrar esta perspectiva en España, estamos en línea con un compromiso internacional. Exacto. Y esto es algo que el Tribunal de Oposiciones tiene muy en cuenta. Claro, porque demuestra una visión pedagógica actual y un compromiso real. Sin duda. El tribunal valora muy positivamente que los aspirantes demuestren esa sensibilidad hacia la igualdad de género. Porque no se trata solo de cumplir un requisito, sino de tener una mentalidad de agente de cambio. Totalmente. El tribunal busca docentes capaces de impulsar una transformación hacia una sociedad más justa e igualitaria. Donde la igualdad entre niños y niñas sea una realidad. Eso es. Y esto, como bien dice el artículo, puede ser un factor determinante para destacar en las oposiciones. Vale, pues ya tenemos claro el por qué. Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo incorporamos la perspectiva de género en los temas que preparamos para el examen? Bueno, el artículo nos da varias claves muy útiles. A ver, cuéntanos. Una de las primeras y más importantes es utilizar un lenguaje inclusivo. Claro, eso es fundamental. El artículo explica por qué es tan importante. Es una muestra de sensibilidad pedagógica y profesional. Exacto. Y también es importante para evitar el uso genérico del masculino. Si en lugar de decir los niños, podemos usar términos como la infancia, el alumnado o los niños y las niñas. Correcto. Y no es solo una cuestión de corrección gramática. No, va más allá. El lenguaje moldea nuestra percepción de la realidad. Es verdad. Si no nombramos algo de alguna manera, lo estamos haciendo invisible. Totalmente de acuerdo. Utilizar un lenguaje inclusivo en nuestros temas y también en la exposición oral es una forma de dar visibilidad a todos los miembros de la comunidad educativa. Sin exclusiones. Exacto. Y eso es algo que el tribunal valora muy positivamente. Genial. ¿Y qué más nos dice el artículo? Pues otra clave importante es introducir ejemplos coeducativos en nuestros temas. Ejemplos prácticos que demuestren nuestro compromiso con la igualdad.
Exactamente. Por ejemplo, cuando hablemos de las metodologías activas o de la organización de los espacios de aprendizaje, podemos incluir ejemplos que reflejen una visión coeducativa. Como por ejemplo, cuando expliquemos cómo organizar los rincones de juego en el aula. Sí, ahí podemos destacar la importancia de diseñar rincones que no estén estereotipados. Donde tanto niños como niñas puedan participar en cualquier actividad sin limitaciones Exacto. y sin que sus elecciones estén condicionadas por expectativas de género. Eso es. Por ejemplo, podemos mencionar que en el rincón de construcción también juegan las niñas, o que en el rincón de disfraces hay una variedad de materiales para que todos puedan representar el rol que quieran. Esos son ejemplos muy claros que demuestran que hemos reflexionado sobre la coeducación. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué más? El artículo también insiste en la importancia de analizar los cuentos tradicionales desde una perspectiva crítica. Ah, sí, porque muchos de ellos perpetúan roles de género tradicionales. Exacto. Debemos cuestionar los roles pasivos que se suelen atribuir a los personajes femeninos, o la falta de modelos femeninos diversos. Y el artículo propone alternativas, ¿verdad? Sí, sugiere incluir cuentos que rompan con esos estereotipos. Como por ejemplo... Pues por ejemplo, Rosa Caramelo, cuando las niñas vuelan alto, o Arturo y Clementina. Estos cuentos ofrecen modelos de convivencia y autonomía más igualitarios. Exactamente. Y no podemos olvidar la importancia de visibilizar referentes femeninos en nuestros temas. Claro que no. A lo largo de la historia, muchas mujeres han hecho contribuciones importantísimas a la pedagogía y a otros campos del saber. Pero a menudo se les ha dado menos reconocimiento que a sus homólogos masculinos. Es cierto. Por eso es tan importante incluir a mujeres como María Montessori, Emilia Ferrero o Rebecca Wild en nuestras explicaciones, No solo para ser rigurosos académicamente. sino también para equilibrar el discurso y romper con la prevalencia de figuras masculinas. Y esta visibilización de referentes femeninos no debe limitarse al ámbito de la pedagogía, ¿no? No, para nada. Podemos incluir mujeres referentes en cualquier tema que tratemos. Exacto. Por ejemplo, científicas, deportistas, artistas. Eso es. Debemos mostrar la diversidad de roles que pueden desempeñar las mujeres en la sociedad. Totalmente de acuerdo. Y podemos hacerlo a través de cuentos, vídeos, juegos, proyectos. Integrándolos de forma natural en el currículo. Exacto. Pasemos ahora a la programación didáctica. ¿Cómo aplicamos la perspectiva de género en este documento tan importante? Bueno, el artículo nos da varias claves. Lo primero es dejar claro en el marco legal y pedagógico que la igualdad de género es un principio central de nuestra propuesta educativa. No puede ser algo secundario o que se mencione de pasada. No, debe ser un eje transversal que se refleje en todos los elementos de la programación. Y en este apartado es fundamental hacer referencia a la normativa, ¿verdad? Sí, claro. En el marco normativo debemos mencionar leyes como la LOMLOE, que consagra la igualdad efectiva como principio básico de la educación, y el Real Decreto 95/2022, que incluye entre los fines de la educación infantil, la coeducación y el respeto a la diversidad. También es importante mencionar el ODS-5 de la ONU para contextualizar la cuestión a nivel internacional. Perfecto. Y en la fundamentación pedagógica, ¿cómo integramos la perspectiva de género en este apartado? Pues en este apartado debemos explicar que nuestra propuesta metodológica se basa en principios de equidad, inclusión y respeto a la diversidad. Debemos dejar claro que nuestra intervención educativa busca promover un desarrollo integral del alumnado libre de estereotipos de género. Y esto debe reflejarse en la selección de metodologías, materiales y actividades. Exacto. Podemos mencionar, por ejemplo, que utilizaremos metodologías activas, materiales diversos y actividades que fomenten la igualdad. Y podemos citar autores y enfoques pedagógicos que tengan la coeducación como uno de sus pilares. Sí, eso reforzará la coherencia y la solidez de nuestra propuesta. Y por supuesto, debemos destacar nuestro propio papel como modelos y agentes de cambio en la promoción de la igualdad. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué hay de los objetivos y las competencias? ¿Cómo se traduce la perspectiva de género en este apartado? Pues el artículo nos dice que debemos formular objetivos que reflejen no solo el desarrollo académico, sino también el crecimiento personal y social del alumnado en relación con la igualdad de género. O sea que no se trata solo de que los niños aprendan contenidos. ¿No? También deben desarrollar actitudes y valores que promuevan la igualdad. ¿Y qué tipo de objetivos podemos plantear? Pues, por ejemplo, fomentar el desarrollo de una identidad personal libre de estereotipos de género, o promover actitudes de respeto e igualdad entre niños y niñas en todas las situaciones. Y es importante vincular estos objetivos con las competencias clave del currículo. Sí, por supuesto. Debemos mostrar cómo la perspectiva de género contribuye al desarrollo de competencias, como la competencia personal, social y de aprender a aprender, o la competencia en conciencia y expresiones culturales. Exacto.
De esta forma, demostramos que entendemos la coeducación como un elemento fundamental para el desarrollo integral de los niños y niñas. Y que no es algo aislado, sino que está integrado en el currículo. Totalmente de acuerdo. Hablemos ahora de las actividades. ¿Cómo nos aseguramos de que incorporan una perspectiva de género? El artículo nos anima a ir más allá de la simple evitación de estereotipos. Debemos diseñar actividades que los cuestionen activamente y que ofrezcan modelos alternativos. Exactamente. Por ejemplo, podemos plantear proyectos de investigación sobre profesiones sin etiquetas de género. Para que los niños y niñas puedan explorar diferentes opciones sin que el género sea un factor limitante. Eso es. También podemos implementar dinámicas de inversión de roles. ¿En qué consisten? Pues se trata de que los niños asuman roles tradicionalmente asociados a las mujeres y viceversa. Ah, ya entiendo. Eso les ayuda a reflexionar sobre las construcciones sociales de género y a romper con ideas preconcebidas. Me parece una idea genial. Y no olvidemos la importancia de los materiales. Claro, los materiales que utilicemos también deben reflejar una perspectiva de género. Exacto. Debemos elegir juegos cooperativos con materiales no sexistas, cuentos que presenten modelos diversos, etc. Para que los niños y niñas no reciban mensajes contradictorios. Correcto. Por último, hablamos de la evaluación. ¿Cómo integramos la perspectiva de género en este aspecto? La evaluación debe reflejar que no solo nos importan los conocimientos académicos, sino también las actitudes y los comportamientos que promueven la igualdad. Debemos evaluar el desarrollo integral del alumnado. Exacto. Para ello, podemos incluir indicadores de evaluación relacionados con la superación de estereotipos de género y con la promoción de una convivencia equitativa. ¿Nos puedes dar algún ejemplo? Claro, podemos observar si el niño o la niña participa en actividades sin mostrar preferencias basadas en estereotipos de género, o si respeta las diferencias individuales de sus compañeros y compañeras y promueve la igualdad en el juego. Esos indicadores nos permiten evaluar si la coeducación se está llevando a la práctica en el aula. Exacto. Vale, pues ya hemos visto cómo aplicar la perspectiva de género en la programación didáctica. Ajá. Ahora, ¿cómo la trasladamos a las unidades didácticas? Pues las unidades didácticas son la concreción de nuestra programación en el día a día. Ahí es donde ponemos en práctica todo lo que hemos planificado. Exacto. Y es fundamental que las unidades didácticas también reflejen una perspectiva de género. Para ser coherentes con nuestra propuesta educativa. Eso es. Y para demostrarle al tribunal que somos capaces de llevar la coeducación a la práctica. ¿Y qué consejos nos da el artículo para integrar la perspectiva de género en las unidades didácticas? Pues lo primero es elegir un título adecuado. Que sea inclusivo y que no transmita estereotipos de género. Exacto. El artículo nos pone un ejemplo muy bueno. Somos lo que queremos ser. En lugar de un título más tradicional como los oficios. Eso es. Y la selección de materiales también es fundamental. Sí, claro. Debemos elegir cuentos, canciones, imágenes y vídeos que estén libres de estereotipos de género. Y que presenten modelos diversos y positivos para todos los niños y niñas. Exacto. El artículo recomienda cuentos como Yo voy conmigo, La princesa que quería escribir o Orejas de mariposa. Que transmiten valores de igualdad de forma natural. Eso es. También podemos plantear debates adaptados a la edad de los niños para que reflexionen sobre los estereotipos que aparecen en los cuentos tradicionales. Por ejemplo, podemos preguntarles por qué las princesas siempre necesitan ser rescatadas o por qué los superhéroes suelen ser hombres. Y la organización de la aula y la distribución de tareas también pueden reflejar una perspectiva de género. Claro que sí. Yeah. Debemos asegurarnos de que todos los niños y niñas tengan la oportunidad de participar en cualquier rol. Ya sea repartir el material, cuidar las plantas, colaborar en la construcción de un rincón o ayudar a mantener el orden. Exacto. Cuando las tareas se distribuyen de forma equitativa, se fomenta un clima de aula más justo y respetuoso. Y se rompen las asociaciones tradicionales entre género y determinadas actividades. Eso es. Por último, hablemos de la exposición oral. Es el momento en el que nos enfrentamos al tribunal y podemos demostrar nuestro compromiso con la igualdad de género. Así es. Y el artículo nos da algunos consejos para hacerlo de forma efectiva. ¿Cuáles son los más importantes? Bueno, lo primero es hablar con naturalidad y convicción, utilizando un lenguaje inclusivo de forma fluida. No hace falta forzar estructuras gramaticales, pero sí debemos evitar el uso genérico de masculino. Por ejemplo, podemos usar términos como la infancia, el alumnado o los niños y las niñas. Exacto. Y otro consejo importante es integrar la perspectiva de género desde el principio de la exposición. Debemos dejar clara nuestra visión coeducativa desde el primer momento. El artículo nos propone un ejemplo. Mi propuesta educativa parte de una visión coeducativa, donde se educa en la igualdad real desde la práctica diaria,
cuidando los espacios, los materiales y el lenguaje. Me parece un buen ejemplo. Y es fundamental que nuestras palabras estén respaldadas por ejemplos concretos de nuestra experiencia o de nuestras propuestas. Debemos demostrarle al tribunal que no solo hablamos de igualdad, sino que le llevamos a la práctica. Exacto. Podemos hablar de cómo hemos transformado un rincón del aula, de cómo hemos adaptado un cuento o de cómo hemos diseñado un juego coeducativo. Eso les dará mucha más credibilidad a nuestras palabras. Sin duda. Y para terminar, el artículo nos da una serie de consejos finales para destacar en las oposiciones. ¿Cuáles son los más importantes? Pues uno de ellos es integrar la perspectiva de género de forma transversal en todo nuestro discurso. No debe ser algo aislado, sino que debe estar presente en todos los aspectos de nuestra propuesta educativa. Exacto. Y también es fundamental respaldar nuestras afirmaciones con referencias a la normativa y con ejemplos concretos de prácticas de aula. No basta con hablar de igualdad, hay que demostrar cómo la llevamos a la práctica. Eso es. Y otro consejo importante es evitar los eslóganes vacíos y las declaraciones grandilocuentes. La autenticidad y la coherencia son fundamentales para transmitir nuestro compromiso real. Totalmente de acuerdo. Y por supuesto, la coherencia en el uso del lenguaje inclusivo es crucial. Si lo usamos en un documento, debemos usarlo en todos. Exacto. Y por último, debemos recordar que educar en igualdad no es una actividad puntual. No, es un enfoque global que influye en todo lo que hacemos como docentes. En cómo interactuamos con nuestros alumnos y alumnas, en cómo organizamos el aula, en cómo seleccionamos los materiales. En todo. En resumen, incorporar la perspectiva de género en las oposiciones de educación infantil es mucho más que cumplir un requisito. Sí. Es una oportunidad para demostrar nuestro compromiso con una educación más justa, más respetuosa y más transformadora. Totalmente de acuerdo. Y comprender estos principios, como hemos visto hoy, os dará una gran ventaja en las oposiciones. Sin duda. Y ahora, para terminar, os dejamos con una pregunta para reflexionar. Adelante. ¿Cómo pueden esas pequeñas decisiones que tomamos en el aula, como la elección de las palabras o los ejemplos que usamos, influir en la forma en que los niños y niñas se perciben a sí mismos y al mundo que les rodea? Es una pregunta muy interesante. ¿Qué otros aspectos de la educación que a priori parecen neutros podrían estar reforzando, sin darnos cuenta, determinados sesgos sociales? Esa es una buena pregunta para seguir explorando. Y con esto terminamos nuestro Deep Dive de hoy. Esperamos que os haya sido útil. Hasta la próxima. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOMLOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.